Hola amigas, hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa La Mesa Redonda. Hoy vamos a conversar con el doctor Julio Montenegro, un personaje sumamente conocido en nuestra comunidad nicaragüense, y vamos a abordar el tema sobre la situación legal que tienen los reos políticos, ya sean los que actualmente están detenidos en las cárceles y que están siendo torturados, y los que han sido excarcelados. Le damos la más cordial bienvenida, doctor Montenegro. Un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias. ¿Cuál es la situación legal de los reos políticos? Bueno, pensamos que la situación legal no es tan legal, ¿verdad? Comenzando quizás por eso. Porque desde el inicio mismo en que estas personas fueron retenidas, secuestradas, después formalmente detenidas y por último procesadas, se le han aplicado una serie de aparentes criterios jurídicos que ninguno de ellos ha cumplido con los requisitos que la ley establece. Su aplicación ha sido un poco arbitraria y más bien ha obedecido pues algún tipo, no sé si decir de esta manera, de estrategia gubernamental en relación pues a algunas demandas que se hacían por parte de los sectores en cuanto a la excarcelación de estas personas que estaban por motivos políticos. Por ejemplo, las medidas cautelares que se aplicaron nunca proceden a aplicarlas en delitos de terrorismo o uso de armas restringidas, entre otros delitos que en ese tiempo se acusaba, en este caso, pues a muchos de los privados de libertad políticos. Por otro lado, la convivencia familiar supone que la persona tiene que tener al menos el 50% de la pena cumplida. Y en este caso hablamos de personas recién condenadas a 15 o más años de prisión, de tal manera pues que no se cumplía con ese requisito. Y finalmente, la ley de amnistía, que en su artículo 2 decía que se aplicaba para los delitos políticos o conexos con ellos, comunes conexos con ellos. Sin embargo, terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos, uso de armas restringidas, secuestro extorsivo, entre otros, no están estimados dentro del Código Penal como delitos políticos, ni hay delitos políticos bajo algún acápite de manera particular. Sí hay dos que están contemplados como delitos de lesa humanidad, pero no hay delitos políticos. Y si son los delitos comunes conexos con ellos, por ejemplo, yo siempre he citado el caso de Medardo, 5 policías muertos, como 5 asesinatos, 150 años se le pusieron por eso. Tampoco tenían que ver con la situación de él, aparte de que se probó de que estaba en Managua, y aparte de eso, las personas que estuvieron o que perecieron producto de algún disparo, tenían certeros tiros en su cabeza o en el pecho, y estaban dentro de un perímetro donde había tranque, de tal manera que eso se hizo a distancia. Tuvo que haber sido con un especialista y con una persona que hizo con un armamento así como los Dragunov, un arma de precisión. De tal manera pues de que desde esta ley de amnistía en su artículo 2 con ese tipo de delitos políticos que no existen en el Código Penal, y lo que contempla en el artículo 3 referido a la no repetición, que usualmente es un principio que se aplica a los estados violadores de derechos humanos, no aplica para este caso para los privados de libertad política. ¿A qué conclusión llegamos? Que en este caso la ley de amnistía estaba hecha más bien para favorecer a personas que habían cometido delitos reales en contra de la población. Estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de torturados, estamos hablando de secuestrados, y entre ellos pues incluso tenemos el caso de Raineya, la brasileña que ya estaba a punto de concluir su carrera de medicina, y miramos que incluso fue de una manera muy particular la resolución del juez, que aplicó lo que era un archivo definitivo, y en el caso de todos los privados de libertad de origen político se aplicó simplemente un archivo. El archivo simple y sencillamente en el transcurso de un año pudiera ser sujeto a una reapertura. En el caso del archivo definitivo, aparentemente esa persona ya no tiene que deberle nada a la ley. Y sin embargo también hay otra situación: se hizo mediante auto, no mediante sentencia; se hizo mediante archivo y no mediante sobrecimiento definitivo, de tal manera que estas personas siempre están atadas a lo que es un posible proceso a futuro. Es decir, no se ha definido nada, no se ha hecho nada, la condición legal de estas personas es inestable. Incluso en su propia vida misma, cuando salen fuera del país, son limitados, son restringidos. El artículo 31 de la Constitución Política establece de que ellos pueden circular libremente por el país y establecer el lugar de su residencia sin ningún problema. Y sin embargo miramos el caso reciente de este fin de semana de Hermis Morales y de Olesia Muñoz, que al ingresar al país prácticamente las están investigando, les están reteniendo cosas, les están quitando. En este caso pues resulta absurdo, cerca de 200 cruces que venían exorcizadas, que venían benditas,
y que aparentemente pues iban a ser retornadas, e incluso se llegó a afirmar de que posiblemente iban a regresar a su lugar de origen, es decir, iban a regresarlas a Costa Rica. Entonces tenemos una serie de situaciones donde hay muchos privados de libertad que se han ido del país. Yo me he enterado de algunos que están en Estados Unidos, otros están en Costa Rica, otros han ido a España. Me enteré de un último caso que está en Italia, y de otros incluso que están en casas de seguridad, y otros incluso que han cambiado simplemente de domicilio. ¿Ve? Y en el caso de los que no han cambiado de domicilio, pues hay un fuerte asedio. Casos que yo conozco de las personas que he representado: el de Francisco Sequeira, que por pintar su casa de azul y blanco llegaron allí patrullas policiales, se le llevaron la pintura color azul y luego le pintaron incluso, yo diría de alguna manera atrevidamente, pues con otro color, lo que es su propiedad. Entonces, este tipo de situaciones, ¿no? Cuando ahora estamos viendo que incluso se está promoviendo de alguna manera el uso de la bandera azul y blanco, y el uso de esa bandera azul y blanco ha significado para otras personas de que se les retenga, se les detenga, hasta incluso se les procese por delito. Ahora están las patrullas, andan las banderas. Y ahora están las patrullas, los buses de transporte urbano colectivo. Entonces, sí, comenzando pues, que lo que es el escudo nacional de alguna manera se ha modificado pues en lo que son los papeles membretados. Entonces hay una serie de situaciones ahí que hemos visto nosotros pues de que francamente son en abierta violación pues a lo que es la norma. El caso de Eduardo Lacayo. El caso de Eduardo Enrique Lacayo comenzó muy lastimero. Estamos hablando que a mediados de marzo él fue detenido cuando se dirigía a Costa Rica a entrevistarse aproximadamente con unos 12 a 15 medios internacionales, la ABC, CNN, Al Jazeera, entre otros medios internacionales. En ese momento él iba con una mochila, iba con un canguro, donde llevaba aproximadamente unos 400 o 500 dólares. En su mochila llevaba ropa de uso y cuestiones de higiene personal. Y estando a punto de cruzar la frontera hacia Costa Rica, se dio el problema. Fue retenido por aproximadamente 8 civiles armados que no estaban autorizados por ley para practicar detenciones. Fue golpeado fuertemente. Yo incluso los 18 días que lo miré, él tenía moretones, tenía cinchazos de machete en el empeine del pie izquierdo. Tenía un chimón grandísimo en lo que es su rodilla derecha, tenía moretones en la espalda y algunas partes del cuerpo a nivel de lo que es el estómago. Este tipo de situaciones de una detención ilegal, ¿no?, por civiles armados, la presentación tardía ante la autoridad judicial, también otro motivo de nulidad en el proceso, la obtención de prueba ilícita en vista de que a la mochila se le incorporaron 6 tacos de cocaína y se cultivó prueba, el hecho de haberse eliminado absolutamente toda la prueba de la defensa, que acreditaba la prueba de la defensa, que él no podía haberse dedicado al negocio del narcotráfico, puesto que él se dedicaba a un trabajo prácticamente de elaboración de muebles, diferentes accesorios. Se tiene la escritura de la propiedad, una casita vieja de teja que le fue heredado por sus padres. Se tiene un libro de registro de los ingresos que él tenía, que son muy moderados, de una persona que a duras penas sobrevive con lo que él más o menos desarrollaba como trabajo. Y sin embargo, esa prueba fue rechazada, no fue admitida. Y también pues hay algunos videos, uno de ellos era cuando él estaba en la frontera honduro-nicaragüense cantando el himno nacional, y otro donde él autoconvocaba para protestar cívicamente en contra del gobierno por las cuestiones que estaban aconteciendo en el país. Y eso me fue eliminado de tajo, porque supuestamente era una prueba impertinente. ¿Qué significa para el Ministerio Público prueba impertinente? De que aparentemente los defensores estamos obligados a incorporar pruebas que tenga que ver con la misma imputación del Ministerio Público. Y a ellos se les ha olvidado, en las clases que se les dio en la escuela judicial, de los cuales incluso yo fui docente, donde se dice de que la tesis o teoría del caso del acusador es una, y la tesis y teoría del caso del defensor es otra, y tienen que ser contrapuestas. Nunca tiene que estar perfilada de acuerdo a lo que es la acusación, y el juez tiene que tener una postura imparcial. Pero ¿cuál ha sido la situación? Ha sido una postura parcializada de las autoridades judiciales de permitir cualquier situación que alegue fiscalía, aunque no motive y fundamente adecuadamente, y de no permitir las argumentaciones de la defensa, aunque estén motivadas y fundamentadas adecuadamente, porque esa situación se ha generado porque muchos de los fiscales que estamos en el Ministerio Público, yo estuve cerca de 12 años como director de una unidad a nivel nacional, entonces hemos ido más de 100 fiscales a las calles que deseamos no continuar en el Ministerio Público producto de que se estaban orientando a algún tipo de actuaciones jurídicas,
y han quedado pues prácticamente fiscales nuevos que no tienen la misma experiencia. Y sin embargo, a pesar de las argumentaciones que hacemos, se acata lo que dicen en este caso los fiscales recientes del Ministerio Público y no las motivaciones y fundamentaciones que hacemos los abogados defensores que están apegadas a derecho. ¿A qué conlleva esto? Muchas situaciones anómalas, irregulares permitidas al Ministerio Público, prueba eliminada de manera absoluta a las defensas, justificación para que el juez dicte una sentencia. O sea, hay una indefensión en absoluta. Contra, una indefensión absoluta, incluyendo nulidades. Y hay una transgresión a la norma jurídica. Hay una transgresión, y aquí repito lo que de manera reiterada he dicho desde hace más de un año atrás, desde que comenzaron estos procesos. De repente no hay que preguntarse qué normas se han violentado. De repente yo le diría, mejor usted pregúnteme cualquier norma de la Constitución Política, del Código Penal, y yo le diré que todos han sido violados. Y esa es la situación que tenemos, porque necesariamente al momento de no permitir que los juicios sean orales, porque hasta eso se ha violentado, porque lo que han ido a hacer los testigos Código 1, Código 2 o Código 3, que son testigos que no se les conoce su identidad, ha ido a leer en una pantalla gigante lo que tienen que decir. Lo que tienen que decir, o leer un documento por escrito que le pase el fiscal. Eso es totalmente fuera de ley. El hecho de que los testigos se anticipen, y usualmente son personas que han sido detenidas igual que las otras personas que están siendo procesadas, y a cambio de su declaración se les permite su libertad y se les incorpora de manera anticipada, cuando la norma contempla en el artículo 202 del Código Procesal Penal que únicamente hay dos motivos por los cuales se puede hacer eso: cuando la persona está en peligro de muerte o cuando está de tránsito por el país, que por ejemplo va de viaje, le roban en Nicaragua y ya no puede atrasarse, va de vuelo, y entonces se le toma de manera anticipada. Son los únicos motivos. Sin embargo, aquí se le ha tomado a personas que estaban privadas de libertad y que a raíz que dieron esa declaración se dejaron en libertad. ¿Y qué es lo que han acreditado estos testigos al momento de ir a declarar? Prácticamente nada, porque han declarado con algún temor y han dicho cosas muy generales. Pero sin embargo se les ha condenado, en este caso a los privados de libertad políticos y a los ex privados de libertad, bueno, que sufrieron proceso en su oportuno momento. Los casos de tortura, doctor, no hay, bueno, la CID, ¿verdad?, hizo acopio de todas estas denuncias. Con base a eso se formularon informes que fueron presentados en la OEA, en las Naciones Unidas. Estos organismos de derechos humanos fueron prácticamente vedados para el territorio nacional. Se cerró una oficina de derechos humanos como el CENIT, de tal manera que hay una indefensión general tanto de los excarcelados políticos y de la ciudadanía en general, porque pende sobre cualquiera de nosotros cualquier arbitrariedad. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, de momento plantear lo siguiente, es decir, en un primer momento que vinieron algunos organismos y un grupo de investigaciones, el GIEI, conformado por fiscales, tuvimos la oportunidad en ese tiempo, el CENIT y el suscripto, a través pues, de la institución donde yo antes me desempeñaba, de pasar, escanear los expedientes y pasarle la documentación. Incluso hicimos como una demostración de lo que habíamos nosotros recolectado con bolsas plásticas, porque no tenemos guantes especializados, en las calles, de lo que eran casquillos, lo que eran proyectiles, incluso algunos sin percutar, de escopetas, entre otros. Y se les pudo mostrar a ellos, se hizo entrega de eso, no sé qué finalidad tuvo después, porque evidentemente ellos no podían salir pues con ese tipo de cosas por los aeropuertos. Pero se les mostró eso, se tomaron fotografías, e incluso se hizo visita a los departamentos de Matagalpa. Hicimos algunas tomas fotográficas en las paredes de las casas, donde esas casas sufrieron disparos desde una torre metálica que hay en uno de los cerros de Matagalpa. Todos esos elementos de información se los llevaron. Se llevaron una documentación que tiene que ver con las personas fallecidas, las personas que fueron torturadas, las personas que fueron secuestradas, golpeadas. Todas esas denuncias ellos se las llevaron escaneadas. Es decir, hay una información que se mantiene, y por eso es que ellos son bastante contundentes, a pesar de que no hubo una colaboración del Estado, porque las instituciones del Estado no les brindaron la información, pero sí se llevaron mucha información de muchos organismos de derechos humanos que en ese momento funcionaban, aparte de que ellos también de manera personal, como instituciones internacionales, en algunos lugares, por ejemplo en Intercontinental Metrocentro, tomaron entrevistas, se entrevistaron con los familiares de los fallecidos, se entrevistaron con familiares de personas detenidas y pudieron llevarse una gran cantidad de información. ¿Qué hacer
en los momentos actuales. Yo pienso que para que se pueda proceder y hacerse justicia, como contempla el artículo 7 del Código Procesal Penal, que habla del descubrimiento de la verdad y restablecer la paz jurídica y armoniosa en el país, tiene que ver con la creación de instituciones que sean imparciales, intachables y que no sean cuestionadas en este caso por los funcionarios. Y actualmente, en lo que es la Policía Nacional como investigador, el Ministerio Público como ente acusador, que se supone es el primer colador, y las autoridades judiciales propiamente dichas están siendo cuestionadas, de tal manera que no pueden ser partes dentro de lo que es el sistema de administración de justicia a futuro. Pues aquí tendría que haber una situación de cambio a nivel de las estructuras de los funcionarios y de modificación de algunas normas que han sido reformadas maliciosamente, he dicho yo, en varias oportunidades. O bien tendría que ver este tipo de situaciones que se han planteado. Incluso hubo un senador de Estados Unidos que planteó la reapertura de un tribunal en Estados Unidos para juzgar delitos de lesa humanidad. De tal manera que esas potencialmente pudieran ser las alternativas frente a una situación que se generó desde finales de abril pasado, del mes de mayo, donde los familiares de los muertos no se atrevían a poner denuncia en la Policía Nacional. Cuando iban a la policía, incluso los que se atrevieron, les decían de que no iban a dar la información, dejaban la denuncia, no prosperaban las denuncias, se fue al Ministerio Público, no prosperaban las denuncias del Ministerio Público, de los pocos casos en que en ese momento se estableció denuncia. Pero la gran parte, la mayoría, incluso muchos de ellos, de familiares de los fallecidos, de los que han sido torturados, migraron, se fueron del país. Ok, aquí vamos a entrar un poquito al aspecto político, ¿verdad? Esta es una derivación, este circo judicial, ¿verdad? Que establece la policía, la fiscalía y el Poder Judicial, un circo judicial, tiene un componente político. Ese componente político quedó totalmente demostrado cuando hay un acuerdo firmado en una mesa de negociación y se da la excarcelación de los presos políticos como una demanda política en la negociación. Después viene un adefesio jurídico, que es la famosa ley de amnistía, que ha sido recurrida, ¿verdad?, por inconstitucionalidad, sobre todo por el artículo número 3, que prácticamente le quita los derechos ciudadanos constitucionales que todo el mundo tiene. De tal manera que hay como una especie de limbo, ya están agotados, hay un sesgo y hay una voluntad política para seguir intimidando a la gente, inclusive a los excarcelados, y para, como dicen ellos mismos, refundir a los que están en la cárcel, ahora con nueva modalidad de delitos para no vincularlos a una problemática política. ¿Qué hacer, verdad? Desde su percepción jurídica legal, ¿qué deben hacer los actores políticos para superar esta crisis? Porque el aspecto legal es un derivativo del asunto político. ¿Cuál es la situación que se debería estar perfilando pues en eso? Yo he recomendado algunas situaciones y que no necesariamente tiene que ver con una postura política de mi parte, sino más bien de una situación que miro como cualquier ciudadano y sobre todo pues como un profesional en el campo del derecho. Y lo que he dicho en primer lugar, que de repente ahorita no es el momento para hacer debates sobre estructuraciones o opciones partidarias, pues si lo podemos decir de manera directa, sino que pienso yo de que se están olvidando de que hay cerca de 130 presos políticos, algunos de ellos se les botan los alimentos. El caso de la Loba hoy se denunció por parte de uno de los familiares que a su medicamento sale con olor a combustible y ha tomado la decisión de no tomar los medicamentos y él tiene problemas pues fuertes, unas enfermedades crónicas que sin ese medicamento pues se afecta seriamente su salud. No sé si tiene que ver con azúcar, algo así. Entonces, ese tipo de situaciones. Tenemos el caso de Jaime Navarrete, ex privado de libertad político, que nuevamente fue apresado y esta vez está siendo acusado por asunto de droga y deportación ilegal de armas. Y tenemos el caso de otros privados de libertad, que actualmente incluso hubo, tengo entendido, fuga de unas personas de las cárceles de Masaya. Y algunos de ellos incluso en represalia se les quitó hasta los alimentos que le habían llevado a sus familiares. Entonces, estamos viendo siempre la misma situación de maltrato en el caso de Navarrete, que se le golpeó hasta se le fracturó la nariz, la situación de Eduardo Enrique Lacayo, que se le condenó a la pena máxima, se le aplicó la multa máxima y totalmente en indefensión porque se eliminó toda la prueba de la defensa. Hay un caso para el día viernes de otro caso de un joven que es a nivel político, de Iván Mallorquín, donde a la esposa de él le mataron a su padre después de las marchas de las flores.
y al caso de él se le juzgó ya por un delito de portación ilegal de armas, cumple la pena de 9 meses hasta diciembre de este año, y aparte de eso tiene ahorita un segundo proceso por robo con intimidación en contra de una supuesta cambista. De tal manera que las situaciones permanecen y persisten de igual situación, pues, de criminalizar a algunas personas que han participado en la protesta, y hay mucha desesperanza en la gente, comenzando por los privados de libertad, que me mandan algunos mensajes a través de sus familiares y de los familiares mismos, que ellos miran que actualmente como que eso se ha bajado la demanda, no hay presión, la presión popular, hay sí, cerca de 130 personas que están presas ahí por este asunto de índole política, y más bien miran actualmente un debate de estructura, de situaciones en vías de reformas electorales y de otros aspectos que se están tomando que no son menos importantes, que de repente sí se tienen que ver, pero que no es la prioridad, porque hay situaciones mucho más emergentes. Por ejemplo, las personas que están siendo asediadas, Hermes Morales, Olesia Muñoz, los muchachos de Matagalpa que me han comentado, los muchachos de Chontales como Francisco Sequeira, que le hemos representado en los procesos, no, y los temas Freddy de tortura Navas en igual, la cárcel, el tema de las torturas, de las golpizas, incluso de fracturas, de restricciones en cuanto a los alimentos, a los medicamentos, incluso ese tentado, pues, de echar combustible a algún medicamento que va a tomar, me parece que eso, pues, es grave. El crimen selectivo que nosotros estamos viendo, cada día aparece un cadáver. El caso más reciente fue en el Cuá de un productor, pero eso se viene dando en Jinotega con una familia en particular, creo que de apellido Montenegro también. El caso de la zona de Bocay, el Cuá, Plan de Grama, donde se ha denunciado, ¿verdad?, la sistemática eliminación selectiva de gente que estuvo de una u otra forma protestando en contra del gobierno. ¿Qué se puede hacer frente a eso? ¿Cómo podemos poner una alerta internacional para que vean en Nicaragua que hay crímenes, ¿verdad?, perpetrados por sicarios políticos? De hecho, esta tónica tiene que llevarse a un nivel porque, bueno, no hay confianza en las instituciones. La gente más bien tiene temor de esas personas que representan esas instituciones. Miremos la situación de María Oviedo. Pues hubo quizás una reacción quizás no apropiada, pero eso no quita de que la autoridad tenga siempre que ejercer su rol como corresponde, sí, no ahorcando a una persona que aparentemente está retenida en ese momento, ni mucho menos profiriendo las palabras toscas y violentas que pronunciaron los oficiales que la llevaban a ellas a empujones y prácticamente ahorcada, pues reduciéndola a un nivel extremo, a una abogada que representaba a una persona por derechos humanos. Pienso yo que frente a esto siempre hay que estar de manera permanente en la denuncia. Hay una denuncia a nivel interno que estamos llevando a cabo nosotros como defensores del pueblo. Hay otra institución que actualmente pues está desarrollando ese rol. Y de igual manera, pues la denuncia a nivel público, a través de las redes, a través de Facebook, de donde se pueda. Es decir, pienso que esto hay que hacerlo público y de alguna manera, pues este es como una alerta para instituciones que están atentas a estas comunicaciones como la CIP, la OEA, senadores que incluso están promoviendo algún tipo de sanciones pues en relación a algunos funcionarios en el país. Entonces pienso yo de que siempre la denuncia pública y la denuncia a nivel interno para aquellos que tengan temores de hacerlo público, pues que se acerquen para que nosotros podamos guardar memoria de ello y podernos comunicar con las instancias internacionales para transmitir estas situaciones. Es la única manera, porque de cara a esperar de repente alguna respuesta distinta de los entes, en este caso del Poder Judicial, pues eso hemos visto nosotros que no ha prosperado de mayor manera, porque por ejemplo el caso de Eduardo Enrique, que yo pensé que iba a haber una sentencia un poquito más, al menos más imparcial, pues, porque de hecho no debió haber procedido a llevar a juicio este caso. Detenciones por civiles armados, presentación tardía ante la autoridad judicial, excepciones por asuntos de incompetencia, fabricación de pruebas, que en este caso es la introducción de los 6 tacos de cocaína en la mochila de Don Enrique Lacayo. Entonces, lo mínimo que pudo haber hecho la autoridad judicial es no poner una pena tan infamante, pues, ¿Y eso cómo lo colocan? ¿Que hay una tipificación para esa actuación del Poder Judicial? De hecho, pienso yo que aquí por eso se han creado las inspectorías en las diferentes entes del Estado. Hay una inspectoría en la policía, hay una inspectoría en el Ministerio Público, hay una inspectoría en el Poder Judicial. Comienza por la parte administrativa y ya no digamos de que hay algún tipo de sanciones que ya revisten carácter penal y que tiene que ser llevado a cabo de un proceso investigativo por la misma Policía Nacional y por supuesto no autoinvestigarse. Pero eso es como investigarse yo con sí, yo, pues. Por eso es que no se puede. Porque en un momento determinado se hablaba por parte de algunos funcionarios del DEA
de hacer ante una fiscalía autónoma. Pero es que yo decía, ¿no? En todo caso aquí tenemos que ser autónomos la Policía Nacional, la Fiscalía e incluso los jueces, porque todo de alguna manera ha sido cuestionado. ¿Qué implica esto? Que tiene que ver de alguna manera una reestructuración de los aparatos de administración de justicia y de los órganos auxiliares o de los entes autónomos como el Ministerio Público, para efecto de una correcta administración de justicia. ¿Qué se puede obtener en el ámbito internacional documentando, por ejemplo, los casos como el de la loba que usted ha mencionado? ¿Eso puede prosperar en algún caso a nivel internacional que pueda sentar en el banquillo de los acusados a los, digamos, a los que supuestamente estaban llamados a impartir justicia? De hecho, tenemos dos situaciones. Por un lado, el cuestionamiento a la amnistía, porque prácticamente la amnistía es como permisar y perdonar a personas que cometieron delitos que incluso tienen que ver o que rozan con delitos de lesa humanidad. Por esa la razón de que los defensores del pueblo recurrieron de inconstitucional contra dicha ley de amnistía. E incluso estamos hablando de un debido proceso en cuanto a las autorizaciones que hacen entes del Poder Ejecutivo, como Migración y Extranjería, que autorizó una nacionalidad. Por otro lado, estamos hablando de los procesos que se han llevado por el Poder Judicial, que requieren que se reenderecen, y para ello hemos planteado nosotros las 7 rutas jurídicas con un grupo de abogados, más de 20 abogados, como alternativa, pero eso tiene que llevar previamente por un proceso de diálogo. ¿Ve? Y este proceso de diálogo tiene que ser un proceso de diálogo auténtico, porque ¿cuáles serían las situaciones aquí? O bien, o se juzgan a nivel interno con un cambio de situación en el país de autoridades, o bien se pueden llevar a nivel de una instancia internacional para aquellos casos que ya constituyan delito de lesa humanidad y se aplique la justicia a través de tribunales que se crean pues en algunos países. Yo he escuchado en este caso la propuesta que hubo en Estados Unidos por un senador norteamericano, e incluso se hizo la propuesta con algunas personas que participaron como delegados en la OEA de Brasil, que aparentemente pues pudiera ser como una alternativa para esos casos de delitos de lesa humanidad. Pero a nivel de delitos menores cometidos aquí que tienen que ver con la integridad física, con la vida misma, que de repente de alguna manera no pudieran revestir delitos de lesa humanidad, tendría que ser producto de un cambio pues en las estructuras del sistema de justicia en Nicaragua. Creo que aquí hay como una complejidad pues para evaluar cada caso y para aplicarla de acuerdo a la circunstancia concreta de cada situación. Por ejemplo, el caso de Javier Alexander, su madre que ha demandado justicia desde el año pasado, desde el comienzo del año pasado, donde su hijo inicialmente estaba como desaparecido, después apareció en el Chipote Viejo y por último apareció muerto en el Instituto de Medicina Legal. Entonces, ¿qué pasa con ese caso? Incluso hasta las personas que eran testigos huyeron a Costa Rica y después se fueron a Panamá, porque incluso hasta Costa Rica tengo entendido que los andaban como vigilando. Entonces, ese tipo de situaciones tiene que haber un cambio aquí evidentemente a nivel del país, donde se permita la administración de justicia de manera adecuada, y por otro lado, pues aquellos delitos gravosos que revistan delitos de lesa humanidad, bueno. El caso de Eddie Montes, por ejemplo. El caso de Eddie Montes, considero yo que efectivamente es absurdo hablar de una legítima defensa por parte de los guardas, porque los únicos que estaban armados eran ellos. Incluso ahí hay cuestionamientos en cuanto a las prohibiciones de disparos. En cuanto a los dictámenes, hay testimonios. Hay testimonios que también son pruebas dentro de un proceso de libertad probatoria que pueden, en este caso, pues inclinar la balanza a favor de esa situación de la familia del señor Montes en cuanto a la consecución de la justicia, porque de hecho él estaba desarmado frente a una autoridad que debía de garantizar su vida, debía de garantizar su integridad física, y de repente pues incluso hasta poder revestir algún tipo de delito de lesa humanidad, pues, al igual que otros de personas que murieron en los tranques. Esta situación de las bandas rearmadas, que ahora inclusive nos la están vendiendo como batallones estructurados de defensa de la revolución y que eufemísticamente les están llamando batallones por la paz, viola completamente el estado de normalidad que aparentemente el gobierno, no que aparentemente, que el gobierno está tratando de propiciar y decir y de vender al mundo, ¿verdad? ¿Cuál sería el mecanismo para empezar una campaña de desarme de estos, haciéndole llamados al ejército para que atienda esta situación? ¿Qué piensa usted al respecto?
Bueno, hay cuestiones que pienso yo que la sociedad nicaragüense ya ha cuestionado, porque hablamos, por ejemplo, de muertos de hace mucho tiempo atrás, donde el Monseñor Mata, hablaba pues de ejecuciones de personas que prácticamente se declaraban como en guerra, Sí. que eran como grupos armados y que usualmente pues se hablaba de bandas delincuenciales. Hubo una situación que se generó a raíz de que un miembro de la Asamblea Nacional estaba comunicándose por radio y aparecían en el entorno de él, junto a otros funcionarios de Estado, miembros del ejército. Asimismo está cuestionada la situación de que en el ambiente hayan aparecido actas, incluso bazucas y otro tipo de instrumentos lesivos, y el otro tenemos ahí todo un catálogo de armas que fueron utilizadas en estos eventos, que solamente se supone están bajo el resguardo del ejército. Asimismo, el actuar de la Policía Nacional con civiles armados, pues uno de los casos que es evidente y que incluso mediante un expediente yo lo tengo así verificado, a preguntas insistentes mías, Roberto Raudes dijo de que él era el coordinador de CPF de la alcaldía de Masaya. Y cuando se ratificó eso, hubo una situación de información que me transmitieron muchos de los muchachos ahí que estaban procesando este caso, Cristian Fajardo y María Edile Cerrato. También estaba el hermano de Cristian, donde me dijo de que este señor había realizado labores de civil armado en los tranques de Masaya. Y de igual manera hay una fotografía de la prensa y que el mismo canal 100% Noticias ha transmitido, donde este señor de igual manera andaba con un rifle de mira telescópica en las calles de Managua, cuando se miraban aquellos desfiles de camionetas Hilux, pues, de 15 o 20 camionetas de la muerte. Y él estaba plenamente en la calle, andaba de blue jean, andaba una chaqueta negra con rayas blancas y fue plenamente identificado. Y sin embargo fue testigo en un proceso contra Cristian Fajardo. De igual manera, la persona que había torturado y golpeado a Medardo, al momento de hacer preguntas fuertes, él me contestó de manera altanera, y al subir la voz, identificó la voz Medardo como la persona que lo había torturado. Y así en los procesos vamos a ver de que muchas de esas personas que participaron dentro de lo que fue esta llamada Operación Limpieza, han incluso participado dentro del proceso como testigos, pues, en los procesos penales contra los mismos manifestantes. De tal manera que hay una situación gravosa de confusión en el sistema de administración de justicia, no hay independencia de poder y todo esto pues está afectando seriamente. Hay incluso una confusión actualmente, ya no se sabe cómo determinar entre un caso que efectivamente puede ser de índole común y un caso de político. Por ejemplo, el caso de Mallorquín que yo le señalaba a usted, es por robo con intimidación en contra de una cambista aparente, y en ese caso, de igual manera, se eliminó una prueba que había propuesto un antecesor mío como defensor, donde está un video y está en una fotografía que lo ubican a él porque en el video y en la foto aparece la 1:30, si no mal recuerdo, del 14 de diciembre del año pasado. Estaba trabajando en uno de sus negocios en el mercado oriental, porque él tiene varios, como dependencia, varios tramos de negocio, y a él se le mira caminando en su trabajo, frente a las cámaras de uno de sus negocios, y sin embargo lo ubican en un sector cercano al edificio Pelas, donde él estaba cometiendo un robo con intimidación. ¿Y qué pasó en esta familia? Hay fotografías de los familiares participando en vehículos con la bandera azul y blanco, o en las marchas con la bandera azul y blanco. El papá de la esposa de él fue asesinado después de la marcha de las flores, y el caso de él procesado por 2 delitos, ya condenado por uno, y un segundo proceso donde nada es positivo, porque estamos hablando que las pruebas nos las quieren eliminar. Entonces esas son las situaciones que se están pasando. Aquí, para que haya una verdadera administración de justicia, tendría que haber un cambio en lo que es las personas que están a cargo de esas instituciones. Tendría que haber personal que administre, porque por ejemplo aquí hay varios jueces que están cuestionados, que todos los casos de índole política le fueron dirigidos a ellos. Y aquí no van a decir que de repente yo estoy inventando algo nuevo, pues, porque al fin y al cabo, ¿por qué se dejó en libertad a esta persona? Y se le aplicó la ley de amnistía, es porque efectivamente se consideran que son casos de índole política. E incluso recientemente, en un acta de audiencia de uno de los casos que llevo actualmente, dice la jueza que se declara incompetente por ser uno de los casos que tiene que ver de los acontecimientos a partir del 18 de abril. Y el delito por el que está siendo acusado esta persona es un delito de robo. Son delitos comunes. Entonces, tenemos una situación ahí bastante complicada de personas que están siendo acusadas
que aparentemente se está creando prueba. En el caso de Lacayo se creó esa prueba con 6 paquetes de cocaína. Entonces pienso yo de que efectivamente tienen que haber cambios y tienen que haber las personas que están dentro del diálogo o que tienen alguna incidencia de este diálogo. Creo que tienen que tomar este mecanismo para solventar estos problemas, es decir, antes de cualquier tipo de conversación, llegar a algún tipo de acuerdo para que previamente estas personas queden en libertad, cerca de 130 casos, cuidado más. Y aparte de eso, pues la situación de persecución que hay o asedio en contra de personas que fueron privadas de libertad en un determinado momento y que ahora pues están siendo constantemente asediadas, perseguidas, incluso muchos de ellos pues se han ido del país. Muchas gracias, doctor. El doctor ha sido el doctor Julio Montenegro, director de Defensores del Pueblo. Yo celebro mucho y déjeme reconocerle públicamente la labor que usted ha venido haciendo a favor de los y las presas políticas, tanto los excarcelados como los que actualmente están en la cárcel sufriendo, padeciendo torturas y vejámenes. Desde acá pues quiero aprovechar esta presencia, su presencia, para hacerle un llamado al ejército de Nicaragua que desmantele estas bandas delincuenciales de paraestatales o de paramilitares, aunque no lo admite el general Avilés, pero ahí están. Los crímenes se están realizando constantemente. Cada día amanecemos con una información de un nicaragüense asesinado. Y lo otro es decirle a la familia nicaragüense que pongan las denuncias, que se vayan haciendo los expedientes, porque tarde o temprano la justicia tiene que reinar en Nicaragua. Muchas gracias a nuestros oyentes en Radio Darío, que transmite para todo el occidente del país a través de la 89.3 FM. Y gracias a usted, doctor, por habernos cedido parte de su tiempo para estar informándole pues, al pueblo de Nicaragua esta terrible situación de indefensión de las y los nicaragüenses. Muchas gracias y nos vemos mañana en otro programa de La Mesa Redonda.